Los hospitales constituyen un elemento fundamental en el tratamiento de los enfermos mentales. En la Nueva España, los primeros de ellos obedecían a los principios de piedad y caridad cristiana. Por medio de actos caritativos, como la atención de enfermos, locos y pobres, los hombres podrían expiar sus culpas y así recibir el perdón. 4 órdenes religiosas se encargaron de brindar la atención psiquiátrica dentro de estos nosocomios, hasta finales del siglo XIX en nuestro país. Los grupos religiosos que se ocuparon de la rehabilitación del enfermo fueron los hipólitos, los betlemitas, la congregación mariana y los juaninos. Estos últimos todavía cuidan enfermos en México. 2 fueron los hospitales más importantes en la Nueva España: el de San Hipólito y el del Divino Salvador. El Hospital de San Hipólito. A mediados del siglo XVI, Bernardino Álvarez llegó a la Nueva España. Pronto se enlistó como soldado para combatir contra los chichimecas en Zacatecas. Cuando regresó a la Ciudad de México, fue encarcelado junto con 12 compañeros por hacer trampa en el juego de naipes. Al poco tiempo todos ellos se fugaron de la cárcel. 3 son reaprendidos y ahorcados en la Plaza de México. Y Bernardino huye hacia el Perú, donde permaneció 30 años y amasó una gran fortuna. De regreso a México, le solicita a su anciana madre que viniera a vivir con él. Y ella le pide que procurara servir a Dios con su riqueza. Conmovido por la atención hacia los desamparados y su interés por los padecimientos de los locos, viejos y caduques, pensó en la creación de un albergue que tendría también lugar para los pobres. Poco después construyó unos cuartos de adobe junto a la ermita de San Hipólito, lo que con el tiempo se convirtió en un gran hospital, conocido con ese mismo nombre, San Hipólito. Fue atendido por la orden que él mismo fundó, los Hipólitos. Curiosamente, dentro de los documentos encontrados en el proceso de beatificación de Bernardino Álvarez, se ha podido determinar cuál era el tratamiento y el manejo que se le daba a los enfermos mentales dentro del recinto. Se les incorporó a las actividades como la limpieza, el cocimiento de alimentos y la recolección y algunas actividades que se realizaban fuera, como el pedir limosna dentro de la Ciudad de México. Esto, además, iba complementado con un trato dulce y amable, y los enfermos se encontraban libres dentro del recinto, a diferencia de lo que se sabía que sucedía en otros hospitales. La Orden de los Hermanos de la Caridad o Hipólitos fue suprimida por el Decreto de Cádiz en el año de 1821. A partir de entonces, sus hospitales pasaron a ser responsabilidad de los ayuntamientos de las ciudades. No obstante, los religiosos permanecieron en México hasta el año de 1843. En 1864, al emperador Maximiliano I, le fue solicitada ayuda para que se pudieran mejorar las condiciones en las que se encontraban los pacientes y la institución. Las celdas del segundo piso carecían de luz y ventilación. Las camas se reducían a tarimas de madera con un petate, y la ropa de los enfermos estaba en estado miserable. El Hospital del Divino Salvador. El Hospital del Divino Salvador, para las mujeres dementes, también tiene su propia leyenda. Siendo el año de 1680, el carpintero José Sayago, a quien con frecuencia se le había encarcelado por abusar del alcohol, recibió la visita de una monja del convento de Santa Mónica en Puebla.
Sor María de la Pureza Chagoyen, quien le recomendó que trabajara en amor de Dios, recogiendo a las dementes de las calles y llevándolas a casa. Al poco tiempo, su cuñada, otros biógrafos dicen que su prima, se volvió loca y él la atendió en su casa. Unos meses más tarde, se le informó que la monja Chagoyen había fallecido años atrás, después de la pérdida de sus facultades mentales. La impresión fue tal que recordó su exhorto y comenzó a llevar a casa a todas las locas que deambulaban por las calles. 7 años más tarde, esta labor altruista llegó a oídos del arzobispo Aguilar y Seijas, quien proporcionó una casa más grande, situada frente al Colegio de San Gregorio, para que pudiera albergar a las enfermas. A la muerte del prelado en 1698, la institución quedó a cargo de la Congregación del Divino Salvador, quienes compraron una casa en la calle de la Canoa, actualmente Donceles, quedando listo el nuevo edificio en 1700. En 1824, el hospital pasó a manos del ayuntamiento de la ciudad. A diferencia del hospital de San Hipólito, este hospital se encontraba en óptimas condiciones. En 1855, nuevamente las Hermanas de la Caridad se ocuparon de la atención de las enfermas, para suspender su labor en 1874 por la Ley Lerdo. Se sabe, de acuerdo a los censos levantados en la institución, que para finales del siglo XIX atendían a 403 pacientes hospitalizadas, y según los comentarios del doctor Enrique O. Aragón, parecía ya más una prisión de la época colonial. Los Juaninos y los hospitales de San Juan de Dios. En 1595, llegaron los Juaninos por primera vez al nuevo continente, con el fin de extender la orden a las tierras recién conquistadas para la corona de España. A su llegada a México, se les entregó el Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, fundado por el doctor Pedro López unos años antes, y el cual pasaba por una crisis seria de administración. Los Juaninos llenaron de pequeños hospitales el territorio de la Nueva España, en los cuales siempre hubo algunas celdas y camas destinadas a la atención de los locos. Durante el siglo XIX en Europa, el tratamiento ofrecido a los enfermos mentales consistía en 2 fases. Una aguda, en donde se les hospitalizaba en los nosocomios generales de la ciudad, proporcionándoles atención médica por un periodo máximo de 2 meses. Y una fase crónica, cuando la condición de su ingreso no mejoraba y existía la necesidad de transferirlos a los asilos u hospicios psiquiátricos para una estancia prolongada. Como ejemplo de ello, en París, los enfermos se internaban inicialmente en el Hôtel Dieu, para luego asilarse en Bicêtre o La Salpêtrière. En México, se recibía a los enfermos mentales en el Hospital de San Andrés, antecesor del Hospital General de México. Y una vez diagnosticados, se les enviaba a los manicomios, como consta en los registros de ingresos y egresos. Allí tendrían estancias que iban de 14 días hasta 10 años. De acuerdo con Esquirol y la Comisión de los Asilos del SENA, 1860, un manicomio no debía de exceder de 600 camas. La organización no era hospitalaria, sino de tipo asilar. Con estas bases se pretendía cubrir las necesidades de los manicomios existentes en la Ciudad de México, que tenían un total de 534 enfermos, con 339 en La Canoa y 204 en San Hipólito. El crecimiento de la población se había calculado en un 6% por año.